Hola, ¿qué tal? Es un gusto nuevamente estar con ustedes en esta segunda entrega de la colección Cuando no podemos parar y cómo vencer y conocer las adicciones. Pasamos rápidamente a lo que sería una pregunta importante. ¿Por qué nos aferramos a nuestras adicciones? Las adicciones no son solamente diversiones de nuestra elección. Las vemos como botes salvavidas necesarios para nuestra supervivencia. Nos dan algo que creemos debemos tener para vivir. Nos proporcionan un alivio y un poder predecibles en un mundo impredecible y doloroso. La búsqueda del alivio. Cuando perdemos la salud, cuando nos perturba el daño que hemos hecho a otros, cuando nos acosa el rechazo de un padre o de un cónyuge, es natural que tratemos de aliviar el dolor. Aborrecemos el sentirnos culpables. Desconectados, vacíos y solos, anhelamos aceptación y amor. Yo necesito amor, comprensión y ternura. ¿Y quién le va a decir? Eso necesito, yo no necesito estar encerrado. ¿Sabe lo que quiero? Que me haga ver la sangre para ver si soy drogadicto. Y si soy drogadicto, que me fusilen. Nuestras adicciones proveen un remedio que nos ayudan a aliviar el dolor, al menos por un poco de tiempo. El alcoholismo ahoga la tristeza. La adicción a las drogas levanta el ánimo. El comer en exceso compulsivamente llena nuestro vacío. El trabajo obsesivo reemplaza la inseguridad con una sensación de logro. La adicción sexual simula la aventura y la intimidad. Las adicciones a menudo comienzan como una búsqueda de placer para adormecer la incomodidad que nos causan las pérdidas dolorosas, pero al poco tiempo descubrimos que las adicciones multiplican el dolor. Con el tiempo se vuelven peores que el dolor, porque estábamos tratando de aliviar. Entonces vemos que necesitamos alivio, no solo de nuestras inaludibles pérdidas, sino también de la vergüenza de hacer confiado en una conducta adictiva que empeoró nuestros problemas. Sin embargo, la vergüenza también engaña. Al principio es el placer lo que nos mantiene adictos. Con el tiempo, la vergüenza produce el mismo efecto. En sus propias maneras, ambos sentimientos son engañosamente efectivos para aliviar el dolor. El placer llena y distrae, la vergüenza mata. Ambos forman parte de nuestras adicciones. Ambos se combinan con nuestras obsesiones para insensibilizar nuestros corazones, no solo al daño que hacemos a otros, sino también al nuestro propio. Anhelo de amor y relación. Irónicamente, la vergüenza misma termina siendo incluso más útil que el placer para proporcionar alivio a nuestro dolor. La vergüenza nos hace sentirnos indignos de dar y recibir amor y disminuye nuestros anhelos de relacionarnos. Acaba con el dolor poderosamente, no solo porque lo mitiga, sino porque debilita nuestros corazones hasta que no sentimos nada en absoluto. Cuando nuestros corazones están débiles, nada nos duele, nos anhelamos dar ni recibir amor. Tampoco podemos sentir el daño que hacemos a otros. No obstante, el usar nuestra adicción y la vergüenza que resulta de ella para no sentir nada parece preferible a cargar con la tristeza de la vida. La búsqueda de poder. Las adicciones también proporcionan la ilusión de que tenemos el control. Son como alfombras mágicas privadas que nos transportan a un mundo donde parece que tenemos el mando. Nos dan una manera predecible de cambiar lo que sentimos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Las adicciones nos proveen momentos predecibles con los que podemos contar, al tiempo que nos dan la ilusión de tener el control, aunque las personas y las circunstancias estén más allá de nuestro control. Nuestras adicciones nos dan lo que prometen, es decir, consuelo, placer, poder y control. Ahora, al negarnos a comer, al purgarnos de lo que hemos comido,
al usar nuestro trabajo para alcanzar reconocimiento, al hacer otra compra, sentimos que tenemos poder y no que somos inútiles. Las adicciones son atractivas porque parecen proporcionar dosis predecibles de alivio y de poder en medio del dolor y de la importancia, pero en realidad son un cuarto de espejos que nos promete libertad y que luego nos entrampa con poca esperanza de escapatoria. El efecto siempre es un yugo autodestructivo. Lo que descubrimos demasiado tarde es que a cambio de alivio y control, nuestras adicciones se enseñorean de nosotros. Aunque nos decimos a nosotros mismos que tenemos todo bajo control, la experiencia demuestra lo contrario. Pararíamos si pudiésemos, pero nos hemos convencido y convertido en esclavos de nuestros propios deseos. Queremos a nuestra adicción más de lo que queremos parar. Creemos que necesitamos y merecemos el alivio y el poder que nos da la adicción. En algún momento de la vida nos sentimos obligados a escoger entre nuestra adicción y aquellos a quienes amamos. Sabemos lo que deseamos desesperadamente. No queremos perder a nuestros seres queridos, pero no sabemos cómo podríamos sobrevivir sin él. Amigo que nos está destruyendo. Nos sentimos atrapados en un ciclo adictivo. Ahora veamos, ¿cuál es el ciclo adictivo? A medida que la adicción gana más terreno en nosotros, nuestro placer disminuye. Los momentos de alivio son reemplazados por una vergüenza persistente. Nos sentimos culpables por tener un hábito que es socialmente inaceptable. Tenemos miedo de que nos descubran. A la vez decidimos parar o enmendar nuestros fracasos, esperando que disminuyan los sentimientos de culpa y de vergüenza. Pero eso nunca sucede. Puede que hayamos limpiado nuestra vida de la adicción y de sus desagradables sensaciones, pero no hay nada que la haya sustituido. Como resultado, somos más agudamente conscientes de nuestro vacío. Entonces se apoderan de nosotros sentimientos de desilusión y desesperación. Y una vez más empezamos a exigir alivio. La exigencia de alivio nos echa de nuevo en los conocidos brazos de nuestro hábito. Ahora comprendamos este círculo vicioso que anexaré en una imagen. Exigencias de alivio nos da derecho a la ira. Actividad adictiva nos da alivio y control. Insatisfacción nos da vergüenza y culpa. Resolución moral, promesas enmendadas. Vuelve el dolor, desilusión y desesperación. Este ciclo se repite una y otra vez a niveles cada vez más profundos de insatisfacción, desilusión, desesperación y esclavitud. Ahora que hemos entendido un poco del porqué de nuestras adicciones, vamos a la pregunta del millón, que es: ¿qué se necesita para romper con este ciclo? Pero debemos de entender que no está calificado ningún médico tratante de esta dicha enfermedad que es la adicción, ni existen clínicas que te prometan que te van a librar. Solamente la mano poderosa de Dios, creador del universo, y su Hijo amado Jesucristo, puede reestructurar la vida de las personas. En la Biblia se encuentra un pasaje muy poderoso que dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si lo buscamos en lógica humana, no entenderíamos cómo podemos ser una nueva criatura. Tendríamos que volvernos a meter al vientre de nuestra madre y volver a nacer. Pero este es un cambio espiritual. Dios olvida todos tus pecados y los entierra y los envía hasta el fondo de la mar, porque su palabra lo promete. Y es cuando tú empiezas a caminar en confianza con Él y sos una nueva persona. Más adelante explicaremos los pasos para poder obtener esa libertad. Pero veamos ahorita qué es lo que se necesita para romper el ciclo antes dicho de la adicción.
A veces se necesita la intervención familiar para captar nuestra atención. Puede que se necesite una orden judicial. A veces es necesario quedar en la ruina financiera, perder el empleo, la salud o las relaciones. Debe haber algo que nos lleve al final de nosotros mismos. Debe haber algo que nos lleve a estar dispuestos a pedir cualquier tipo de ayuda, espiritual o médica, o asistir a reuniones diarias para rendir cuentas a alguien y vencer el dominio que tiene sobre nosotros, nuestra dependencia esclavizante y destructiva. Una cosa es cierta, aún si se necesitan la hospitalización y el tratamiento médico para terminar con la opresión de nuestra adicción, también vamos a necesitar ayuda espiritual para recuperar la sensatez, la sobriedad y el dominio propio. La adicción involucra nuestro ser interior espiritual. Tenemos necesidades que no se pueden satisfacer con comida, alcohol, drogas ni trabajo. Las obsesiones físicas no pueden satisfacer nuestros profundos anhelos de satisfacción, seguridad, significación, puesto que estas necesidades son espirituales y no físicas. La mayoría de los centros para el tratamiento de adicciones hoy en día reconoce que necesita algo más que una terapia médica o social. Muchos programas se elaboran en base de una forma de tratamiento espiritual llamada recuperación en 12 pasos. En las próximas páginas consideraremos algunos de los puntos fuertes y débiles en este enfoque. Ahora veamos un poco de historia del programa de recuperación de los 12 pasos. Se trata del programa ampliamente adaptado de Alcohólicos Anónimos. Tiene sus raíces en un grupo en Norfolk, el cual a principios del siglo XX promovía la renovación espiritual como medio de término con el poder del alcoholismo. El grupo Oxford se fundó en 1908, cuando un secretario de la Asociación de Jóvenes Cristianos, llamado Frank Buchman, tuvo una experiencia espiritual. Según se dice, que cambió su vida. Los informes que se publicaron indican que en junio de 1908, Frank comenzó una iglesia en una calle de la ciudad de Filadelfia. La iglesia floreció y él empezó una hospedería para hombres y jóvenes que se expandió a otras ciudades. Sin embargo, al poco tiempo Frank tuvo una violenta discusión con su comité patrocinador porque le cortaron el presupuesto y la asignación de alimentos. Renunció y fue a Europa, donde terminó en una gran convención religiosa en Christchurch, Inglaterra. Su transformación espiritual ocurrió cuando escuchó a un orador hablar simplemente de la cruz de Cristo. Percibió la gran cima que lo separaba de Cristo y sintió la necesidad de rendir su voluntad. Regresó a su casa y escribió estas palabras a cada uno de los patrocinadores, miembros de la junta que le habían negado el patrocinio. Y escribió lo siguiente: querido amigo, he anidado malos sentimientos contra ti. Lo siento. ¿Me perdonas? Sinceramente, Frank. Puesto que sentía urgencia de compartir esa experiencia, fue cerca de la Universidad de Oxford y formó un grupo evangélico allí entre los líderes estudiantes y los atletas. Con el tiempo, dicho grupo llegó a enfatizar no solo la fe personal en Cristo, sino también la necesidad de, número 1, llegar al final de nuestros propios recursos. 2, los demás. 3, la dependencia de Dios. 4, el autoexamen. 5, la confesión de los defectos de carácter. 6, la restitución del daño hecho a otros. 7, trabajar con otros. En 1934, miembros del grupo Oxford enseñaron algunos de los principios de su comunidad a un alcohólico de nombre Evie Thatcher, el cual estaba a punto de que lo encerraran como borracho crónico en Binghamton, Vermont.
Más tarde, Evie enseñó esos principios a un amigo de la niñez, también alcohólico, llamado Bill Wilson. Wilson se convirtió posteriormente en cofundador de Alcohólicos Anónimos, juntos con un médico llamado Bob Smith. Según la transcripción de una de las conversaciones de Bill con Alcohólicos Anónimos, los primeros principios que aprendieron de Evie fueron, y estos son los 12 pasos: admitir que bebían. Número 2. Ser honestos con ellos mismos. Número 3. Conversando con otra persona. Número 4. Hacer restitución a aquellos a quienes habían hecho daño. Número 5. Tratar de transmitir ese mensaje a otros sin pensar en la recompensa. Número 6. Orar a cualquier Dios que creyesen que exista, puesto que ese Dios no definido posteriormente podría ayudarlos a salir de su problema de adicción. Estos 6 pasos antes mencionados son la base de los 12 pasos que hoy rigen a Alcohólicos Anónimos. Posteriormente aparecieron esos 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Muchos cristianos se han distanciado de ese movimiento. Señalan que muchas personas usan el programa de recuperación de los 12 pasos como sustituto de la fe en Cristo Jesús, y que algunos sustituyen la iglesia por el grupo de Alcohólicos Anónimos. Dejamos hasta este momento este segundo bloque de la serie Cuando no podemos parar y cómo vencer las adicciones. Les invitamos a que estén pendientes del tercer temario para seguir descubriendo cómo poder vencer las adicciones con el poder de Dios Todopoderoso y su Hijo amado Jesucristo. Bendiciones para todos.